Capítulo 7, lípidos de importancia fisiológica. Bien, lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Ya les hablaba acerca de las funciones, clasificación, los ácidos grasos, los acilgliceroles, fosfolípidos, glucolípidos, terpenos y los esteroides. Bien, estábamos analizando justamente esta diapositiva, hablando de las funciones biológicas principales de los lípidos. Acá podemos observar algunas de las tantas funciones que pueden cumplir los lípidos. Entre estas, ¿no? Generar energía a largo plazo. Bien, como ya les comentaba, las células generan energía a partir de una fuente primaria que son los carbohidratos. Bien, la glucosa. La glucosa es la principal fuente energética para una célula y a través de la glucólisis y la respiración celular se va a generar ATP. Pero cuando estas reservas de glucosa son mínimas en el organismo, una célula va a optar por una segunda fuente importante de energía. Y estas llegan a ser los ácidos grasos. Los ácidos grasos no existen libres en el organismo, sino que se encuentran almacenados bajo una forma química denominada grasas o triglicéridos. Entonces, son estos triglicéridos que mediante la lipólisis van a generar ácidos grasos y estos ácidos grasos mediante la beta oxidación van a generar energía, es decir, van a generar ATP. Grandes cantidades o concentraciones de ATP en relación a lo que se produce mediante la glucólisis, pero con algunos metabolitos secundarios pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? Tal es el caso de los cuerpos cetónicos. Bien, si se generaran grandes cantidades de cuerpos cetónicos, estos pueden provocar en ese organismo alteración en el pH sanguíneo. Es así que hablaríamos de un estado patológico conocido como acidosis metabólica. Bien, entonces ese es el motivo principal por el cual una célula tiene como fuente primaria para la generación de energía a los carbohidratos y no hacia a las grasas. Pero hay, ¿no? Ciertos periodos o etapas en los cuales va a recurrir a generar energía a partir de los lípidos. Otra función importante es la función estructural, ya que los lípidos en asociación con las proteínas pueden generar membranas, ¿ya? La membrana celular o las membranas biológicas en general. Esto quiere decir las membranas de las diferentes organelas celulares, ¿no? Entonces, esta membrana lo que va a permitir es una separación física, una barrera semipermeable de la célula o las organelas con su ambiente externo. Esta conjunción entre lípidos y proteínas generan entonces las membranas. Y ya lo vamos a analizar en el siguiente capítulo, la siguiente semana. Pueden actuar como aislantes térmicos. Las capas de grasa que están presentes en los animales, ¿no? Pueden actuar como una barrera térmica, con la finalidad de mantener la homeostasis o equilibrio térmico. No nos olvidemos que algunos animales de sangre caliente, incluido en este grupo el ser humano, se caracterizan por ser homeotermos, es decir, tener una temperatura constante interna. La temperatura corporal, por lo menos para el ser humano, oscila alrededor de los 37 grados Celsius, ¿no? Así nosotros nos encontremos en ambientes frígidos, esta temperatura interna tiende a mantenerse constante, a no variar, ¿no es cierto? Y justamente el aporte para evitar la variación brusca de esta temperatura se da por la capa de grasa que tenemos presente. Repito, no solamente nosotros, sino otros animales también, ¿no? Como el ejemplo que ven en pantalla. Las ballenas y los animales que viven en zonas frígidas, ¿no? Polo norte, el polo sur, tienen gruesas capas de grasa.
Y estas gruesas capas de grasa actúan como aislantes que impiden la variación brusca de la temperatura, ¿no? Manteniendo su temperatura corporal sin modificación. Además, esa capa de grasa puede actuar como un aislante mecánico, es decir, va a actuar como una barrera, una capa protectora contra golpes o traumatismos, ¿no? Evitando lesiones de algunos órganos internos. Es así que de forma natural, algunos órganos internos tienen una delgada capa de grasa que las protege justamente de estos posibles traumatismos. Además, los lípidos pueden promover la propagación del impulso nervioso. ¿Bien? Las neuronas eh, están recubiertas por una capa de grasa, conocida con el nombre de mielina. Entonces, la función de la mielina y de los lípidos que la conforman justamente es promover la propagación del impulso nervioso y de esta manera facilitar la señalización eléctrica. Luego podemos mencionar otro tipo de funciones, ¿no? Entre estas la señalización, ¿no? Pueden actuar como hormonas. Bien, es decir, algunos lípidos son reguladores. Entre estos podemos mencionar a las hormonas sexuales, ¿no? Que juegan un rol importante, crítico, que va a favorecer pues la diferenciación psicosomática entre el varón y mujer. Otros lípidos pueden actuar como anclas, promoviendo la unión de las proteínas en membrana e impidiendo que estas proteínas se desprendan de la bicapa lipídica. Pueden ser cofactores estos, o enzimáticos, ¿no? Esto haciendo mención a las coenzimas. Es decir, algunos lípidos también pueden actuar como vitaminas. Entonces, van a participar en la activación y regulación enzimática. Pueden ser pigmentos visuales, ¿no? Como el beta-caroteno, el retinol, el retinaldehído, que son vitámeros de la vitamina A, que van a promover la maduración visual. Clasificación. Tenemos tres grupos importantes: los lípidos simples, complejos y los lípidos precursores y derivados. Los lípidos simples se caracterizan porque en su composición elemental solamente está en carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos complejos pueden contener, aparte del carbono, hidrógeno y oxígeno, fósforo, nitrógeno, azufre u otro tipo de grupos funcionales orgánicos. Los lípidos bueno, ahí tenemos ejemplos, ¿no? Fosfolípidos, glucolípidos. Los lípidos precursores y derivados tienen la característica de que van a generar cierto grupo de compuestos, ¿no? Por eso se los denomina precursores. Entre estos podemos mencionar a los esteroides, cuerpos cetónicos, hormonas y vitaminas. Bien, las grasas, acá tenemos un ejemplo de lípido simple, ¿no? Donde podemos encontrar la cera de las abejas, cuyo componente químico principal, ¿no? Es un lípido con estas características. Dentro de los lípidos complejos, pues tenemos a los fosfolípidos, que se encuentran formando parte de la estructura de las membranas. Los ácidos grasos son estructuras químicas que se caracterizan por ser anfipáticas. Esto quiere decir que tienen o presentan una región a la que vamos a denominar cabeza, que tiene la característica de ser hidrófila, es decir, soluble en agua, y otra porción o región que más bien es insoluble en agua. Y a estas la vamos a denominar cola, que sería la región hidrofóbica.
Entonces, las estructuras que tienen una región hidrofílica e hidrofóbica a la vez, ¿no?, se denominan anfipáticas. Químicamente hablando, un ácido carboxílico tiene esta característica, un ácido graso llega a ser un ácido carboxílico, teniendo como grupo funcional el que ustedes ven en pantalla, ¿no? Un radical unido al grupo carboxilo, está representado como COOH, que de forma semidesarrollada estaría representado de la manera que lo ven acá, ¿no? Entonces, los ácidos grasos, químicamente hablando, son solamente ácidos carboxílicos. Esa es la función principal presente en este tipo de estructuras, ¿no? Y eso es lo que podemos ver acá. El grupo carboxilo o ácido carboxílico, vemos una carga porque se encuentra en un estado ionizado. Luego tenemos la cadena R. La cadena R que puede estar conformada solamente por una cadena hidrocarbonada, es decir, carbonos unidos entre sí mediante enlaces simples, o también puede estar presente ahí un enlace doble. Los ácidos grasos que en su estructura contienen solamente enlaces simples entre carbono-carbono, se los denomina ácidos grasos saturados. En cambio, aquellos que presentan uno o más enlaces dobles, se los denomina ácidos grasos insaturados, ¿no? Y aquí están representados de una forma esquemática, viendo el comportamiento la estructura de un ácido graso. ¿Bien? Saturados entonces e insaturados. Los ácidos grasos más importantes están enlistados acá. Bien, son los que tienen que conocer, son los que tienen importancia fisiológica, importancia clínica. Entonces tenemos dos grupos, los ácidos grasos saturados, que lo tienen ustedes en pantalla en una coloración naranja clara, y los ácidos insaturados, que estarían en un color naranja oscuro, ¿no? Incluido este ácido oleico, que también es insaturado. El ácido láurico es un ácido graso que presenta 12 átomos de carbono, no presenta insaturaciones o enlaces dobles, y esta es su estructura, ¿no? El carbono 1, comprendido por el ácido carboxílico, y la cadena R conformado hasta 12 átomos de carbono. Luego le sigue el ácido mirístico, con 14 átomos de carbono, lo propio, ¿no? Ácido carboxílico, carbono 1, hasta el carbono 14. Ácido palmítico, 16 átomos de carbono. Ácido esteárico, 18 átomos de carbono. Voy a saltar hasta el ácido araquídico, 20 átomos de carbono. Ácido beénico, 22 átomos de carbono. Ácido lignocérico, 24 átomos de carbono. Bien, entonces estos que he mencionado se denominan saturados. Como ustedes pueden ver en la estructura, solamente hay enlaces simples. El otro grupo de ácidos grasos insaturados pueden presentar uno o más enlaces dobles. De los más importantes tenemos al ácido oleico, que tiene 18 átomos de carbono, un enlace doble en la posición 9, como lo podemos verificar en su estructura. Carbono 1, el ácido carboxílico. Vamos contando hasta el carbono 9, enlace doble. Y llegar hasta el carbono 18. Siguiente de importancia, ácido linoleico. De la misma manera, 18 átomos de carbono, dos enlaces dobles en las posiciones 9 y 12. ¿No? Carbono 1, 9 enlace doble, 12 enlace doble, hasta llegar al carbono 18. Ácido linolénico. De la misma manera, 18 átomos de carbono, pero 3 enlaces dobles, 9, 12, 15 sus posiciones, como lo pueden verificar, ¿no? Carbono 1, 9 enlace doble, 12 enlace doble, 15 enlace doble,
hasta el 18. Luego tenemos el ácido araquidónico. Este ya tiene 20 átomos de carbono, 4 enlaces dobles en posiciones 5, 8, 11 y 14. Bien, entonces este es el grupo de ácidos grasos de mayor importancia en nuestro organismo, ¿no? Y esta es una forma de clasificarlos, ¿no? Como ácidos grasos saturados e insaturados. Acá voy a aprovechar en mencionar otro tipo de clasificación desde un aspecto ya nutricional, conocido como clasificación omega. Bien, con este criterio, los ácidos grasos insaturados, solamente los insaturados, se clasifican en tres grupos importantes: los omega 3, omega 6 y omega 9. El primer caso sería el ácido oleico, ¿no? El primer ácido graso insaturado. Se denomina omega 9. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos para este criterio de clasificación se considera la enumeración a partir del final de la estructura. Es decir, empezamos a hacer el recuento desde el carbono 18 hacia atrás, ¿no? Entonces, con ese recuento empezaríamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este recuento se hace hasta llegar al primer enlace doble, que para este ejemplo estaría también en la posición 9. En consecuencia, el ácido oleico se clasificaría como un ácido graso omega 9. El ácido linoleico, ¿no? Aplicamos el mismo criterio: 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ácido linoleico entonces estaría clasificado como un ácido graso omega 6. Ácido linolénico: 1, 2, 3. Entonces ahí hablamos de un ejemplo de ácido graso omega 3. Ácido araquidónico, ¿no? Lo propio: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaríamos hablando de un ácido graso omega 6, ¿no? Entonces es otro criterio de clasificación muy conocido comercialmente también. Se utiliza bastante esa forma de clasificación. Los ácidos grasos insaturados, ¿no? Manteniendo el énfasis en este tipo de ácidos grasos, ya que son los más importantes desde un punto de vista fisiológico y eh, clínico y nutricional, pueden clasificarse en dos grupos de acuerdo a su isomería. Como ya lo hemos venido analizando, eh, la mayoría, no por no decir todos las unidades de las biomoléculas presentan isómeros. Bien, y para este caso, para el caso de ácidos grasos, vamos a hablar de una isomería geométrica. Y esta isomería está basada en la disposición de hidrógenos unidos a carbonos que están formando el enlace, el enlace doble. Entonces, esta disposición no puede ser alterada, bien, una vez que se ha formado la estructura. Entonces, hay que acá mencionar que los enlaces dobles son enlaces rígidos que no tienen movimiento. Bien, razón por la cual la posición de los hidrógenos que están unidos a esos carbonos va a permitir esta clasificación. Bien, cuando están entonces en el mismo plano, tienen una misma orientación, ¿no? Ya sea en este plano inferior o ambos en el plano superior, es decir, un hidrógeno al lado de otro, ¿no? Vamos a hablar de la isomería cis. Y si esta disposición más bien fuera de forma transversal, en planos opuestos, acá podemos decir, ¿no?, que uno abajo, otro arriba o viceversa, vamos a hablar de la isomería trans. Los más importantes llegan a ser los isómeros cis, ya que son los únicos que se pueden aprovechar desde un aspecto fisiológico. Es decir, que son aquellos que van a llegar a cumplir una función específica
en el organismo. Bien, los trans más bien están involucrados en el desarrollo de ciertas patologías, como la arteriosclerosis, ya que no se aprovecha, ¿no? Este tipo de ácidos grasos, sino que más bien tienden a asociarse al colesterol para formar ésteres de colesterol. Y este tipo de estructuras están involucradas en el desarrollo de placas de ateromas, glóbulos de grasa en los vasos sanguíneos. ¿Bien? Eh, los ácidos grasos insaturados también se pueden clasificar en estos tres grupos importantes: monoinsaturados, poliinsaturados y eicosanoides. Monoinsaturados cuando presentan un solo enlace doble, poliinsaturados cuando presentan dos o más enlaces dobles, y los eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico, que a su vez pueden conformar tres grupos de moléculas importantes: prostanoides, tromboxanos y leucotrienos. Los tres grupos actúan como hormonas parácrinas, y son importantes en la regulación del proceso inflamatorio, ¿no? Para el caso de los prostanoides y leucotrienos, y tienen una potente acción trombogénica para el caso de los tromboxanos. Los acilgliceroles. Este grupo de lípidos se caracterizan por ser altamente hidrofóbicos, es decir, son insolubles en agua. Químicamente hablando, están compuestos por las siguientes estructuras. ¿Bien? Como un esqueleto de esta estructura va a estar el glicerol, un alcohol, un poliol en realidad, es decir, una estructura de 3 átomos de carbono, y a cada una se le va uniendo un alcohol. A este glicerol, de forma enzimática, se le puede unir un ácido graso, dos ácidos grasos, inclusive hasta tres ácidos grasos, de tal manera que se van a conformar los monoacilgliceroles o monoglicéridos, diacilgliceroles o diglicéridos, triacilgliceroles o triglicéridos. Estos últimos son los más estables y son los que realmente existen en nuestro organismo. Entonces, los ácidos grasos que hemos ido describiendo hace un momento, ¿no? Saturados o insaturados, no están libres, como les mencionaba, en nuestro organismo, sino que se asocian rápidamente al glicerol para conformar este tipo de estructuras. ¿Sí? Los triacilgliceroles o simplemente triglicéridos. Bien, los monoacilgliceroles y diacilgliceroles se los puede obtener de forma sintética a partir de los triglicéridos, ¿no? Y tienen otro uso. Se usan bastante en la industria cosmética, en la elaboración, ¿no? de detergentes. Tiene esa aplicación, este tipo de estructuras, es que se caracterizan por tener o ser anfipáticos. En cambio, el triacilglicerol es altamente hidrófobo. Acá tenemos la estructura química de un triacilglicerol o triglicérido. Lo que está en rojo corresponde al glicerol, al cual se han unido tres ácidos grasos que están representados de color negro, que pueden ser el mismo, es decir, los mismos ácidos grasos, ¿no? Láurico, 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 mirístico, 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 etcétera. O pueden ser diferentes, ¿no? Como en el ejemplo que tenemos tres diferentes tipos de ácidos grasos, uno de 16 átomos de carbono, el otro de 18, inclusive tenemos acá un insaturado. Para su nomenclatura se debería nombrar de esta manera, ¿no? El 1 palmitato, 2 estearato, 3 oleato de glicerito. ¿Sí? Entonces los acilgliceroles, al tener esta característica, ¿no? y conformar principalmente las grasas, llevan adelante funciones como regular la temperatura corporal, es decir, aislantes térmicos, pueden actuar como aislantes mecánicos, y no nos olvidemos también algo importante: pueden actuar como reservas energéticas, ya que esta es una forma de almacenar estas moléculas que pueden generar energía, los ácidos grasos. Fosfolípidos.
Son, bueno, son un grupo de lípidos que están clasificados como lípidos complejos, ya que dentro de la estructura misma de estos compuestos vamos a encontrar fósforo, inclusive nitrógeno. Entre sus funciones importantes, ¿no? Componentes de membranas, coagulación sanguínea, síntesis de icosanoides y segundos mensajeros hormonales. Bien, los fosfolípidos están o son moléculas exclusivas presentes en la membrana celular. Entonces, la función principal que van a cumplir es estructural, pero también pueden actuar como reguladores, al actuar como segundos mensajeros, ¿ya? Pero esto debido a su localización en la membrana celular, ¿no? Ejemplos de segundos mensajeros importantes de naturaleza lipídica, porque también existen de otra naturaleza. Tenemos el fosfatidil inositol fosfato, diacilglicerol, inositol 3-fosfato. Ahora tenemos algunos ejemplos de los fosfolípidos. Químicamente hablando, tienen la siguiente composición química. Está presente el glicerol, que al igual que ocurría con los triglicéridos, es el esqueleto de esta estructura. Bien, el glicerol. Al carbono 1 se le ha unido un ácido graso, al carbono 2 otro ácido graso y el carbono 3 al carbono 3 ya no ingresa un ácido graso, sino más bien un grupo fosfato. Y por eso también denomina o recibe este denominativo de fosfolípido. Y la presencia del glicerol, ¿no?, hace que esta molécula se denomine como glicerofosfolípido. Inclusive a este nivel del grupo fosfato puede ingresar otro grupo o compuesto químico que va a aumentar el, la solubilidad de esta estructura, ¿no? Entre estas, entonces, entre estas moléculas que pueden ingresar a este nivel, tenemos la fosfatidiletanolamina, que contiene etanolamina, puede ingresar colina, serina, glicerol, inositol 4,5 difosfato, fosfatidilglicerol. Esto con la finalidad, si ustedes observan la estructura de esas moléculas, ¿no?, tienen grupos funcionales que van a incrementar la solubilidad en agua, ¿no? Es decir, van a favorecer que esta región, que esta porción de esta estructura sea hidrofílica. Y una de las características importantes de los fosfolípidos es que presentan dos regiones, la región hidrofílica y la región hidrofóbica. Y es por eso que se localizan entonces en las membranas celulares y favorecen justamente la orientación de las membranas celulares, esto junto a los carbohidratos. Otro grupo de fosfolípidos denominados esfingofosfolípidos van a tener una estructura semejante al grupo anterior, pero en lugar del esqueleto de glicerol está presente un alcohol de elevado peso molecular denominado esfingosina. Bien, esta esfingosina entonces es el que va a generar o formar el núcleo estructural de estos compuestos. La esfingosina se caracteriza por ser un alcohol aminado. El grupo alcohol es este, que estaría localizado en el carbono 1. En el carbono 2 está un grupo amina. El carbono 3 otro alcohol. Carbono 4 tenemos un enlace doble. Y del 5 para adelante eh, tenemos solamente la unión de átomos de carbono, ¿no? Es una cadena hidrocarbonada. A nivel del grupo amina, ingresa un ácido graso, que usualmente es un ácido graso de cadena larga, de preferencia, ¿no?, el ácido araquídico, el bénico o el lignocérico, que son los de mayor longitud en la cadena hidrocarbonada. Para aumentar la hidrofilidad de este compuesto, puede ingresar a a nivel del primer alcohol, este grupo o compuesto químico, ¿no?, la fosfocolina, que se caracteriza por la presencia de un grupo fosfato y un grupo amina cuaternal. Entonces, de esa manera, esta estructura se va a convertir o va a ser o va a tener esa característica hidrofílica e hidrofóbica.
¿no? Este tipo de estructuras, no se olviden que se denominan anfipáticas. Bien, funciones de los esfingofosfolípidos, componentes de membrana, especialmente a nivel del sistema nervioso central, es decir, las neuronas, y componentes de las vainas mielínicas, ¿no? Conforman la mielina. Los glucolípidos son derivados del anterior grupo de los esfingofosfolípidos. Bien. De la misma manera que el anterior grupo, presentan una estructura central conformada por la esfingosina, el alcohol aminado, donde también está presente un ácido graso de cadena larga, y a nivel del primer alcohol puede ingresar, ¿no?, un residuo o grupo de carbohidrato. ¿Bien? Por eso su denominación, glucolípido, ¿no? Entonces, puede ingresar un monosacárido, que usualmente es la glucosa, también puede estar presente la galactosa. Pueden ingresar oligosacáridos, ¿no?, simples, es decir, aquellos que contienen 2, 3, hasta 4 unidades de monosacáridos. O pueden ingresar oligosacáridos complejos. Bien, el primer grupo, es decir, aquellos donde ingresa solamente un monosacárido a este nivel, se denominan cerebrósidos. Las estructuras donde ingresan tri o tetrasacáridos a este nivel se denominan globósidos. Y estas otras estructuras, ¿no?, oligosacáridos complejos, cuando ingresan a ese nivel, son denominados gangliósidos. ¿Bien? Entonces, la función principal de los glucolípidos es semejante a la que cumplían los esfingofosfolípidos, es decir, conformar o estar presente, conformar la estructura de la membrana de las neuronas y también dar origen a las vainas de mielina. Por lo tanto, las funciones principales de este grupo de compuestos radican en la propagación del impulso nervioso. Además, la presencia en otro tipo celular diferente al de las neuronas puede promover una identificación propia, ¿no?, de la célula del organismo. Es decir, puede actuar como un marcador antigénico. ¿Bien? Y esto es importante cuando o su presencia en la membrana celular de los glóbulos rojos. Esta membrana puede contener tres tipos de antígenos, ¿no? El antígeno O, antígeno A y antígeno B. En función de la presencia de alguno de estos antígenos, se ha propuesto una clasificación de grupos sanguíneos, denominado o basado o denominado, perdón, como sistema ABO. Es así que en función de la presencia de alguno de estos antígenos, ¿no?, existen 4 diferentes grupos de grupos sanguíneos. Tenemos los grupos O, y los que presentan el antígeno O, solamente el O. El grupo sanguíneo A, aquellos que presentan solamente el antígeno A. Grupo sanguíneo B, aquellos que presentan solamente el antígeno B. Y finalmente el grupo AB, aquellos que presentan, ¿no?, tanto el antígeno A y el antígeno B. Como ustedes pueden observar en pantalla, estos antígenos solamente son glucolípidos, ¿no? Estructuralmente hablando, está la esfingosina, está el ácido graso y también ahí han ingresado gangliósidos, ¿no?, oligosacáridos complejos. ¿Bien? Entonces, miren, el antígeno se repite, está presente, forma parte de la estructura del antígeno A y el antígeno B. Está la esfingosina en los 3 grupos, está el ácido graso en los 3 grupos, está la glucosa, está la galactosa, la N-acetilgalactosamina, otra vez galactosa, y esto se denomina fucosa. Acá también está la fucosa y fucosa. La única diferencia, vean, entre los 3 antígenos es que el antígeno A
tiene, además de lo mencionado, otro residuo de N-acetilgalactosamina. Y el antígeno B, en lugar de la N-acetilgalactosamina, tiene una galactosa. Esta pequeña diferencia estructural tiene gran trascendencia, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel inmunológico. Es así que una persona con sangre del tipo O no puede recibir, ¿no es cierto?, algún otro tipo de sangre. Lo propio ocurre con los que tienen, o los que son del grupo A, ¿no? No pueden recibir especialmente sangre del tipo B, ¿no? Esto tiende a causar una forma de rechazo, ¿no? Y generar algún tipo de anemia hemolítica. Terpenos o isoprenoides. Los terpenos o isoprenoides son derivados de esta estructura, conocida con el nombre de isopreno, que es una molécula de 5 átomos de carbono. Químicamente hablando, ¿no? Sería el 2-metil 1,3-butadieno. Entonces, la unión de varias unidades de isopreno va a dar origen a otro tipo de estructuras, más complejas, obviamente, caracterizadas por su elevada hidrofobicidad. Es decir, son hidrófobos, totalmente insolubles en agua. A este grupo pertenecen la vitamina A, vitamina K, vitamina E, que son conocidas como vitaminas hidrofílicas, lipofílicas o de naturaleza lipídica. También acá a este grupo pertenece la coenzima Q y el escualeno. La coenzima Q tiene mayor importancia a nivel de la cadena transportadora de electrones y el escualeno es un precursor para la síntesis del colesterol en la célula. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de estas estructuras que habíamos mencionado. La vitamina A tiene 3 formas activas principales, que son el retinol, retinal y retinaldehído. Y su función principal, bueno, tiene una variedad de funciones, ¿no? Participar en el metabolismo celular, así como también promover la maduración de la visión. Así que su deficiencia pues va a causar ceguera nocturna y serios problemas en el desarrollo, ¿no?, de una persona, especialmente cuando se da en la niñez. La vitamina K, por su lado, es importante en la coagulación sanguínea, ya que esta promueve la activación de las proteínas de la cascada de coagulación, ¿no? Es decir, que este grupo de proteínas se vuelvan activas. Su deficiencia va a producir justamente hemorragias, petequias, sangrados. La vitamina E, eh, las formas activas de la vitamina K se denominan filohidroquinonas. Para el caso de la vitamina E, las formas activas son los tocoferoles y tienen como función principal actuar como antioxidantes. ¿Sí? Entonces, son antioxidantes naturales. Evitan principalmente la oxidación de los lípidos. Así que su deficiencia puede verse asociado al desarrollo de algunos tipos de cáncer, ¿no?, y un envejecimiento prematuro. Los esteroides también son lípidos precursores, pertenecen a ese grupo. Todas las estructuras esteroideas tienen en común la presencia de este núcleo cíclico o policíclico, denominado ciclopentano peridrofenantreno. Bien, que se caracteriza por contener 4 anillos, ¿no? A, B, C y D. 3 de naturaleza hexagonal y una pentagonal. Este núcleo se denomina ciclopentano peridrofenantreno. Estos esteroides se clasifican en 3 grupos importantes: los esteroles, los ácidos biliares y las hormonas esteroideas. Se caracterizan principalmente por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, salvo algunos casos donde pueden estar presentes algunos grupos hidrofílicos. En ese caso hablaríamos de moléculas anfipáticas, es decir, que presentan una región
soluble y otra región insoluble. Dentro de los esteroles importantes que vamos a mencionar en los animales, obviamente, es la presencia del colesterol, que tiene esa estructura. Entonces, este es un esterol propio y que está presente únicamente en tejido animal. Lleva adelante una gran cantidad de funciones, ¿no? Pues, las que podemos mencionar, la síntesis de hormonas, la síntesis de ácidos biliares, puede producirse endógenamente, ya que nuestras células tienen una ruta metabólica conocida como colesterologénesis, que, bueno, que está dedicada a la generación de colesterol endógeno, como también puede provenir del ambiente externo, de la dieta. En este caso hablaríamos de un colesterol exógeno. En cuanto al colesterol, es una molécula de mucha significancia clínica, ya que grandes cantidades de este compuesto en sangre pueden asociarse a la generación de ciertas patologías. El valor normal de colesterol en sangre debería ser menor a 200 miligramos por decilitro. Entonces, cifras por encima de este valor pueden asociarse al desarrollo de ciertas enfermedades. Las principales tenemos la arteriosclerosis y la formación de placas de ateromas en los vasos sanguíneos. Existen dos lipoproteínas muy importantes que participan en el transporte del colesterol. Uno se denomina LDL o lipoproteína de baja densidad y la otra se denomina HDL o lipoproteína de alta densidad. La primera lipoproteína de baja densidad es conocida como colesterol malo y es la que está encargada de transportar el colesterol desde los tejidos hacia la sangre y en consecuencia provocar el incremento de colesterol sérico, razón por la cual se la denomina colesterol malo, ya que la presencia de colesterol en sangre pues aumenta la probabilidad de formar las placas de ateroma, es decir, que este colesterol se adoce a las paredes de los vasos sanguíneos y empiece a atrapar mayor cantidad de moléculas lipídicas hasta generar glóbulos de grasa. En cambio, el HDL es el denominado colesterol bueno, es decir, es aquella proteína que se encarga de transportar al colesterol desde la sangre hacia los tejidos. Por lo tanto, la función que va a cumplir el HDL es disminuir la concentración sérica del colesterol. Por lo tanto, se ve asociado más bien a o no se ve asociado al desarrollo directo de esos problemas que habíamos mencionado, como la arteriosclerosis o la formación de placas de ateromas. Y ahí tenemos también otros ejemplos de esteroles, pero de naturaleza vegetal, ¿no? Como el ergosterol, estigmasterol, citosterol, solamente para su conocimiento, ya que no son de importancia clínica. El siguiente grupo de esteroides lo conforman los ácidos biliares. Estos ácidos biliares se originan a partir del colesterol y por oxidación, ¿no?, de algunos grupos alcohol. Se denominan ácidos biliares porque justamente en su estructura van a estar presentes grupos funcionales ácido carboxílico, ¿no? Como en este ejemplo, ustedes pueden observar el ácido carboxílico, etc. También pueden contener grupos alcohol, o en este caso hidroxilo. Es así que este tipo de moléculas más bien van a actuar de forma anfipática más que ser hidrofóbicos. Y justamente la función principal de este grupo de compuestos es facilitar y favorecer la digestión de los lípidos y de las grasas. Bien, tenemos dos principales ácidos grasos conocidos como primarios que se sintetizan a nivel del hígado, que son el ácido cólico y litocólico. Y los otros ácidos grasos son los que se sintetizan más bien en los intestinos a través de la oxidación
y en realidad el metabolismo bacteriano. Y finalmente tenemos los esteroides que actúan como hormonas, es decir, hormonas esteroideas. Bien, tenemos tres grupos importantes de hormonas esteroideas. Tenemos los glucocorticoides, cuyo representante principal es el cortisol, los mineralocorticoides, ¿no? La aldosterona, principal compuesto, y las hormonas sexuales, ¿no? Progesterona, testosterona, estradiol, es decir, estrógenos, andrógenos, etcétera. En los primeros, el cortisol se encarga de incrementar o promover la concentración sérica de glucosa. Puesto que también se los conoce como grupos pro-diabéticos, ya que tienden a aumentar justamente la concentración de glucosa en sangre. La aldosterona es una molécula importante y participa en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Esto quiere decir el metabolismo del agua y algunos electrolitos como el sodio, potasio y cloro principalmente. Las hormonas sexuales, como ustedes bien ya saben, participan en la diferenciación psicosomática entre el varón y la mujer, además de promover y llevar adelante toda la fisiología característica, ¿no? de ambas partes. También como una hormona de naturaleza esteroidea se la incluye al calcitriol, o mejor conocida como vitamina D. Esta vitamina D es muy importante ya que participa en el metabolismo del calcio y del fósforo. Es así que la deficiencia de la vitamina D puede causar alteración a nivel del metabolismo del calcio, lo cual se va a traducir como problemas óseos, huesos débiles, osteomalacia, osteomielitis, deformaciones, ¿no? Y su incremento también se puede ver asociado a ciertos problemas, como la calcificación de tejidos blandos. La vitamina D puede producirse a partir del colesterol por rompimiento del anillo B de la estructura. Y este rompimiento se da gracias a la exposición solar de los tejidos, ¿no? Por eso que nos recomiendan, ¿no? Tomarnos baños de sol por periodos cortos de tiempo, justamente para promover la síntesis de una de las formas activas de la vitamina D, como lo sería el calcitriol. Bien, y eso sería todo. Gracias por su atención.